Bueno, y como última clase, hablar un poco de, primero, una cosa sencilla que es la parte de proyección y agregación, que es también una más complicada, para, digamos, terminar de ver este aspecto básico medio de MongoDB. Lo primero, entender el mecanismo de proyección. El mecanismo de proyección es como el select list que veíamos en SQL, es decir, cuando quiero consultar, eso está vinculado al comando define, nos lo quise incluir ahí para que veamos primero, importante, el documento de filtro, pero en el método find le podemos añadir, en el primer argumento de la función de ese método es el filtro, el documento de filtro, pero hay otro documento especial que es el documento de proyección donde yo le digo qué campos quiero que aparezcan a la hora de devolver el documento, ¿no? Es como en el select list. Entonces, cuando quiero consultar, necesito seleccionar qué campos mostrar y eso lo especifico. Hay operadores especializados, puedo hacer muchas cosas, pero bueno, lo más fácil es especificar qué campos mostrar y los pongo a 1. ¿Vale? Uso el valor 1, lo muestras, y el valor 0 para excluir. El valor 0 solo se utiliza para excluir cuando todos son 0, es decir, excluye de toda la colección, de todos los campos. O si tengo alguno que quiero mostrar, es decir, quiero que me muestres el campo 1, el 2 y el 3, lo puedo excluir solo el identificador, la clave primaria principal, no el barra ID, ¿vale? Solo se utiliza como el 0, es decir, solo puede haber o todos los campos a 1 con campos de 0, o si hay 1 y 0, el 0 solo puede estar en el barra ID, que es muy útil en la práctica, lo vais a ver para que os quite ese campo. Lo mejor es verlo con ejemplo, veis aquí en este find, veis que se añade, en este caso es todos los documentos, que el primer documento de filtro es vacío, pero solo te va a devolver title y date. ¿Vale? En el siguiente lo que va a hacer es, te va a devolver todos los que el status sea, es decir, aquí hay una condición, devuelve todos los documentos que el campo status tenga valor A, y solo me vas a devolver, me vas a devolver todos los campos que tenga la evaluación, excepto status, que está a 0, e inStock, que está a 0. ¿Vale? O lo puedo hacer aquí al revés, solo item y status. Veis que con el 1 y con el 0, poniendo ese valor al campo, que quiera mostrar o ocultar, me lo dice. Y bueno, se pueden añadir unos dentro de otros cuando, con el operador con el operador punto, ¿vale? Es decir, en este caso estoy diciéndole que aparezca este campo, y solo el campo, sería el subcampo, si lo queréis ver, el que está contenido en el elemento size, ¿vale? Porque hay que recordar que los valores pueden ser a su vez un objeto y está todo, anidado. Esta es la parte de proyección más vinculada a las consultas, es decir, esta parte del mecanismo de proyección está muy vinculada a la clase de consultas. Siguiente concepto, que es un poco más complejo, es el concepto de agregación, que tiene que ver con el agrupamiento de SQL, pero no solo con eso, ¿vale? Pero bueno, creo que tiene más que ver con ir ejecutando acciones paso a paso, donde la salida de una acción es la entrada a otras. Este es el concepto de pipeline o de tuberías, que si habéis visto también en Unix se utiliza en los comandos con el comando de barra, es decir, ejecuto una acción y el resultado de esa acción es la entrada a la acción siguiente. Y el resultado, la entrada a la siguiente, y así se van encadenando como si fuera una tubería que voy pegando una con la otra. El tema de la agregación es un poquito más complejo porque hay muchos comandos, muchos operadores de agregación. Hay bastantes, os pongo ahí algunos, lo vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero todos estos comandos de agregación son un poco a veces liosos y hay que ver, cada uno se comporta, de forma diferente. Os pongo aquí, se utiliza el método aggregate, es decir, en mi colección collection, agrégame, ¿vale? Organízame los datos, y la ventaja que tiene este método aggregate es que puedo utilizar estos pipelines dentro separados por comas, ¿vale? Y entre corchetes, como si fuera un array de instrucciones o de acciones. Poco lioso al principio, pero luego una vez que entiendes es potente. Puede ser muy, muy, muy potente. Os he puesto ejemplos sencillos luego en los ejercicios, pero bueno, aquí podría ser mucho más avanzado. Entonces voy a poner algunos ejemplos sencillos. Os puse un enlace también al tutorial de W3 Schools porque se entiende mejor, aunque ojo que hay alguna cosa que no funciona en MongoDB actual, ¿vale? W3 Schools está un poco más anticuado que con las versiones actuales, pero bueno, para entender el concepto está bien explicado. Primero, un operador de agregación, group, que es agrúpame por, ¿vale? Entonces, en este caso, de este código es agrégame de listing and reviews, agrúpamelo por, ojo que este ID no es el ID del campo, es un poco confuso, ¿no? Lo puse aquí, os lo aclaré aquí. Lo que estoy diciendo aquí es agrúpamelo donde el nuevo ID de mi documento, o sea, no tiene que ver con el barra ID del anterior documento, no. Pues los vas a agrupar por este campo, property type,
además aparece el dólar porque aparece según este valor. Entonces lo que va a hacer es crear un nuevo documento cuya clave primaria va a ser esto, no va a ser ese object ID, sino que va a ser esto, ¿vale? Esto me permite agrupar por, ¿no? Un poco el group by que utilizamos en SQL. Es un ejemplo. Otro ejemplo operador, limitar, ¿vale? Es como el limit, veis que es, copian algunos conceptos, pero ojo que no estamos hablando de SQL porque aquí se hace de otra manera. Pero en este caso es, a la hora de agregar, aparece veis que aparece entre corchetes porque voy a poder poner varios pipelines, varias acciones, pero aunque si solo hay uno, bueno, pues tengo que poner corchete y llave, pero si no, va a aparecer como ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, de todos los documentos, muéstrame solo uno. Vamos a poner 1 o 2 o 5, los que yo quiera. Y luego podría encadenarlos, ¿vale? Con los pipelines. Otro vinculado al mecanismo de proyección es $project, que me permite agrupar algunos campos. Y aquí ya aprovecho para poneros varios pipelines, ¿vale? Para que veáis que están en dos fases, la etapa 1 y la etapa 2. Entonces, en la etapa 1 vas a utilizar, solo me vas a mostrar los documentos, los campos name, cuisine y address, ¿vale? Y me vas a mostrar 5 documentos. Veis que esta coma hace que tenga un array entre corchetes que tiene dos elementos. La salida de uno me la vuelco al otro, ¿vale? Entonces me muestre los 5 solo de esos 3 campos, ¿vale? Otro también para añadir esto, y añade sort, que hace sort ordenar. ¿Cómo ordena? Ordena según un campo, en este caso el campo accommodates y -1, creo que es -1 o 1 o 0, según lo que quiero ordenar, descendente, ascendente y no ordenar, ¿vale? Creo que es así, habría que ver directamente la especificación. Entonces lo que hago es, me coges la colección y tengo entre corchetes 1, 2 y 3 acciones. La primera acción me lo ordenas todos por este campo, la segunda acción me coges solo name y accommodates, esos dos campos, tercera acción solo coge los 5 primeros, ¿vale? Veis que va por etapas, esto es potente. Otro tipo de match, que es similar a el match, utiliza el documento de filter query para filtrar, en este caso también 1, 2, 3. Encuéntrame solo los que property type sea house, solo vas a mostrarme 2 y me vas a mostrar solo el nombre, bedrooms y price, ¿vale? Veis que además lo puedo poner el project antes, después, bueno, algunas cosas puedo jugar, ¿vale? Según me interese. Después también otro de add fields, aunque esto creo que cambió en la última versión para podría añadir nuevos campos, es decir, añádeme en este caso un campo donde ese campo va a ser, veis aquí average grade, va a ser un operador especial que es, calcúlame la media de de grades score, es decir, dentro de grades el campo score, ¿vale? Entonces veis que es una forma de añadir a mi salida un campo nuevo que sea resultado de una función de agregación, similar a lo que vemos un poco en SQL. Entonces yo puedo añadir campos. Yo creo en vale, esto permite varias funciones de agregación, ¿vale? Y de eso pues cojo solo 2 campos y limito a 5. Esto es un poco lioso por la diferencia, pero bueno, con los ejemplos yo creo que va a quedar más claro. Otro muy típico es count, en este caso es como un find, recordad que el match es como un find, coge los documentos que tengan, solo vas a filtrar los documentos que tengan cuisine igual a Chinese, y luego de esos lo que vas a hacer es contarlos simplemente. Y esto es lo que va a hacer. Cuéntame, ¿cuáles vas a contar? Todos los campos que tenga ese de total Chinese, ¿vale? Porque puede ser que tenga unos campos o no, ¿vale? Según los documentos. Ya está. Este último es interesante, que es $out, que me permite generar una colección como resultado de las etapas anteriores. Entonces crea la colección directamente, el resultado es una colección y a veces, bueno, se puede utilizar y lo pone ahí. No os lo voy a preguntar después, pero bueno, para que veáis este sofisticado. Y alguno también más sofisticado es una especie de pseudo inner join, que es el operador lookup, que me permite cruzar tablas utilizando, como siempre va a haber un barra baja id como clave primaria, se puede utilizar ese campo y ese mismo campo con sus valores utilizándolo en otra tabla. Entonces lo que se hace es, con lookup, desde, en este caso estoy utilizando la base de datos de MFlix que aparece, una de las que os propongo para trabajar, digamos para que lo utilicéis, ¿vale? Entonces me dice cuál es el campo local, cuál es el ajeno y cómo lo muestra, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco más lioso que un inner join, pero se podría hacer, bueno, y permite hacer varias cosas más. Entonces el tema de la agregación da muchos juegos, os puse ahí para hacer ejercicios, no con la base de datos de Airbnb, vais a hacerlo creo que con MFlix os propuse, os traté
montar ahí todos los ejercicios en la práctica que estamos viendo y aparecen ejercicios de agregación y aparecen las soluciones y si no, me preguntáis porque la agregación sí que puede ser un poco más compleja, pero bueno, haciéndolo en la práctica es sencillo. Y con esto acabaríamos el tema, digamos, todo el tema de MongoDB o de las bases de datos no SQL, creo que quedaría ya visto, entendiendo que MongoDB te permite hacer luego también cosas mucho más sofisticadas, pero para una primera relación con la base de datos creo que está más que suficiente.